Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que mientras en Europa siguen padeciendo por el tema del cierre de este gasoducto que viene desde Rusia, comenzaron los dimes y diretes y acusaciones directas, porque Rusia ha acusado ya a Estados Unidos de que está detrás de esta situación, mientras que Gazprom, que es la empresa rusa que opera este gasoducto, también ya acusó a otra compañía, Siemens, de que le entregó, o no arregló los aditamentos que necesita justamente este gasoducto para poder llevar y surtir el combustible a Europa. Así es que esto se ha convertido en una situación más compleja. Mientras, ¿qué sucede también? Lo interesante es que varios países en Europa están implementando ya o anunciando algunas medidas para tratar de suavizar lo más que se pueda este incremento tan alto de los precios de los combustibles en Europa de cara al invierno. Uno, son los subsidios directos. Dos, financiamiento a bajo costo para las empresas que generan energía eléctrica, y también hay otra que es de mediano y largo plazo, que es incentivar justamente muchos proyectos de energías sustentables, pero bueno, pues esos tendrán que esperar un poco, no va a ser tan inmediato justamente. Así es que la situación justamente en Europa se está complicando mucho por el tema de los combustibles, y también fíjate que es interesante porque el petróleo subió ayer después de que la OPEP Plus, que platicábamos aquí en este espacio, pues llevó una junta y finalmente decidió incrementar de manera muy corta la producción, el bombeo de petróleo, y esto pues se reflejó justamente en los precios y también en unas declaraciones justamente que hizo el presidente Joe Biden de que pues le preocupa mucho y que hará todo lo posible por disminuir los precios de la energía. Y aquí la pregunta clave es, Mario, ¿qué podrá más en términos del petróleo? ¿El temor de la recesión, de que esto disminuya la demanda del petróleo, o menor producción? Así es que el mercado petrolero mundial se encuentra justamente en este dilema, y el tipo de cambio, Mario, fíjate, cotizando ya en estos momentos en 19.99, se le ve que podría regresar a los niveles de 20 pesos por dólar. Y ya pasando al plano local, te comento que la inflación en México no cede y se espera que en agosto haya marcado un nuevo máximo de los últimos 21 años con 8.6% contra el 8.15% del mes previo, y ante dicha expectativa el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en reforzar su plan contra la inflación, por lo que va a reunirse con su gabinete económico para acordar las medidas adicionales del llamado PASIC, que hasta el momento no ha logrado controlar la inflación. De hecho, Mario, desde que se anunció el PASIC, la inflación ha seguido en su tema ascendente, no ha bajado. Y la inflación de la canasta básica, que es prácticamente lo que se quiso combatir en primera instancia, el tema de los alimentos de consumo básico para los mexicanos, y también esos han aumentado más de lo que ha aumentado la inflación promedio en México. Es decir, pues ante las presiones de materias primas a nivel internacional, de los granos, de los mismos energéticos, que aún cuando en México están subsidiados, han habido también aumentos, el caso de la energía, del gas LP, del gas natural. Pues contra eso no se puede ir, aunque tengas buenas intenciones. Exactamente, había que ver cuáles son las medidas adicionales para reforzar justamente este programa. Pero fíjate que es interesante porque ayer se presentó una compañía muy grande que tiene presencia prácticamente en 12, 14 países, donde hablaba ya de que los productos, por ejemplo, los lácteos, también las harinas y el café, esos tres productos que son los que más consume, ya habían dejado de subir. Y creo que es un buen indicador que probablemente eso pueda permear en la economía global y también tener repercusiones, porque hoy la problemática pasó del tema energético, como decías, al tema alimenticio. Así es que la inflación tendría que venir por esa parte, y creo que hay buenas señales. Ojalá y suceda y ya veamos pronto el pico de la inflación en México. Pues sí, aunque por lo menos las previsiones que se tienen para el cierre de año sigue siendo pues quizá bajito del 8% o muy pegado al 8%, y sí el 2023 ahí sí lo vamos a ver en el paquete económico que entregue la Secretaría de Hacienda en este tema de los criterios de política económica o el marco macroeconómico. Ahí sí veremos una inflación ya mucho más abajo, ¿no? Una curva descendente. Exactamente, la veríamos entre 4 y 6%, de acuerdo con las estimaciones, pero ojalá y sea mucho más rápido, porque esto tiene una afectación.
nos carcome el poder adquisitivo y otras implicaciones que tiene la alta inflación. Pero fíjate que un dato interesante e importante es que la economía mexicana generó 157,432 empleos formales en agosto, con lo que sumó ya 616,718 puestos de trabajo creados desde enero a esta fecha, y esto lo informó justamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con los datos de la dependencia, los trabajadores mexicanos con un puesto formal alcanzaron 21,236,866. Prácticamente el 87% de estas plazas son permanentes y el resto eventuales. Esta cantidad es superior a lo que reportó México al inicio de la pandemia, así como al finalizar 2021, cuando se perdieron casi 313,000 fuentes de trabajo formales. Así es que buen dato del empleo. No es el tema justamente que queramos destacar solamente lo malo, es un buen dato, la verdad, el que está dando a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjate que algunas lecciones financieras de los hombres más ricos del mundo que puedes aplicar también al momento de comenzar a invertir en los mercados. 1, acepta tus errores y aprende de ellos. Número 2, crea una estrategia. Número 3, mantén las cosas simples. Número 4, aprende de tus pérdidas. Y número 5, sueña en grande. Y yo creo que estas recomendaciones, Mario, no solamente aplican para la inversión. Aplican para la vida, para las relaciones interpersonales, para todo, ¿no, Robert? Totalmente. Yo creo que hay que hacer de estas reglas universales. Universales. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen martes. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron mantener sus ganancias impulsados por la decisión de OPEP de recortar su producción de crudo. Así, el Brent sumó 2.92% para venderse en los $95.74 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $89.18, una ganancia del 2.7%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo repuntó 0.64% para ubicarse en los $83.09 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.81%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.35%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 49 centavos, el euro se ubica en 19,91, mientras que la libra se cotiza en los 23,14 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia del 0.30%, el Standard & Poor's cayó 1.07%, mientras que el Nikkei suma 0.04%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Cibanco con 6.97%, Grupo Rotoplas subió 4.23%, mientras que Gentera se incrementó 3.74%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Medicasur con 40.41%, Genoma Lab cayó 5.11%, mientras que Axtel retrocedió 3.42%. Israel Morales, Heraldo Televisión.